Hola, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a presentar el video de fotosíntesis en hojas de espinaca. Objetivos: constatar la liberación de oxígeno en el proceso de la fotosíntesis que realizan las plantas por medio del desplazamiento de agua. Verificar que la luz es un factor importante para que las hojas de espinaca se puedan realizar el intercambio gaseoso. Comprobar que el CO2 es el gas absorbido por las hojas de espinaca en el proceso de fotosíntesis. Introducción. La fotosíntesis es el proceso en el cual los vegetales transforman la energía lumínica en energía química. Con la luz solar, el agua y el dióxido de carbono se producen glucosa y otros azúcares y se libera el oxígeno. Este proceso le permite a la planta y a otros organismos autótrofos producir su propio alimento. Al igual que otras plantas, la espinaca, Spinacia oleracea, realiza la fotosíntesis y se caracteriza por sus hojas grandes y de color verde oscuro. Se caracteriza por ser nutritiva ya que contiene vitaminas tales como la A, E y K y además de antioxidantes. A continuación se realizará la demostración de la fotosíntesis en hojas de espinaca. A continuación, los materiales y el método seguido para el experimento. Entre los materiales podemos encontrar la espinaca, que es la muestra del experimento, unos recipientes, una cuchara, también bicarbonato de sodio, que es usado como reactivo, agua destilada, entre otros. Primero, se vertió agua hasta llenar las 3/4 partes del volumen del recipiente. Luego, se añadieron 4 gramos de bicarbonato de sodio. Posteriormente, con ayuda de una cuchara, se mezcló vigorosamente el bicarbonato con el fin de que éste se disuelva por completo. Luego, se colocó la espinaca dentro del embudo y éste se introdujo dentro del recipiente con agua, de modo que la espinaca quedó atrapada dentro del embudo. Como siguiente paso, se llenó un tubo de ensayo de modo que no existan burbujas de aire dentro de él, y con mucho cuidado se dejó caer en la punta del embudo procurando la menor pérdida de agua. Luego se marcó el menisco del agua formado dentro del tubo, con el fin de tener un control del volumen de oxígeno que se desprenderá de la fotosíntesis. Finalmente, se encendió una lámpara con foco incandescente y se colocó de manera que la luz se emita directamente en las hojas de espinaca. A contraposición de ese decrecimiento de agua en el tubo de ensayo, en la salida del embudo se acumuló el agua gracias al efecto de las burbujas que suben por el tubo de ensayo, de modo que mientras que en el tubo de ensayo el agua decrecía, el agua que se hallaba en el final del embudo iba a incrementar, como vemos en las imágenes en pantalla. Cuando el envase de espinaca se coloca más cerca de la luz, de la fuente de luz, la velocidad del burbujeo se acelerará y si se aleja de dicha fuente de luz, las burbujas volverán a disminuir, por lo que este será un indicador visual instantáneo de la importancia de la intensidad de la luz durante la fotosíntesis, ya que sin esta es prácticamente imposible que suceda el proceso fotosintético. Como tal, las burbujas que vemos están siendo liberadas por la espinaca. Estas burbujas de gas se acumularán dentro del tubo de ensayo mediante el desplazamiento de agua hacia abajo, el cual mencioné con anterioridad, demostrando así que la fotosíntesis conllevará la producción de oxígeno. Básicamente, el oxígeno se desarrolla durante el transporte de electrones fotosintéticos cuando el agua es dividida por el complejo que genera oxígeno para proporcionar protones y electrones a la cadena de electrones cloroplásticos, generando así ATP y NADPH. Conclusiones. Se pudo comprobar que poco tiempo después de exponer a las hojas de espinaca a una fuente de luz, se inicia el desprendimiento de burbujas de oxígeno, mientras que un oscurecimiento de la muestra detiene este proceso. Las burbujas de oxígeno se desplazan hacia la parte superior del tubo de ensayo, ya que este gas es menos denso que el agua y su progresiva acumulación ejerce una presión que empieza a desplazar el agua hacia la parte inferior del tubo.
La intensidad de la fuente de luz influye en la frecuencia con la que se desprenden las burbujas de oxígeno. Por lo tanto, a mayor intensidad lumínica se incrementa la producción, mientras que a baja intensidad se disminuye. Con esta proporcionalidad se demuestra que la luz es la fuente de energía que permite el desprendimiento de oxígeno en las plantas como resultado de la fotosíntesis. Recomendaciones. Se sugiere la aplicación de ensayos adicionales para comprobar el desprendimiento de oxígeno, como las pruebas de combustión. También se aconseja realizar mediciones del gas obtenido a nivel de laboratorio, variando factores importantes como la especie de planta utilizada, el tiempo de exposición y la intensidad lumínica de la fuente, con el propósito de conocer cómo influyen realmente en la producción de oxígeno.